Ejes y planos y movimientos. Para entender los movimientos del cuerpo humano, primero debemos conocer los planos anatómicos. Existen tres planos principales, que es el plano sagital, divide el cuerpo en derecha e izquierda, el plano coronal o frontal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, y plano transversal u horizontal, que divide el cuerpo superior e inferior. Los ejes y los planos del cuerpo humano son fundamentales para entender el movimiento y el cuerpo se divide en planos sagital coronal y transversal, los que acabo de mencionar, permitiendo describir movimientos como flexión, extensión, aducción, abducción y rotación. Los movimientos del cuerpo se realizan alrededor de ejes, al igual que planos, y hay tres ejes principales. Eje anterior-posterior va de hacia adelante y hacia atrás y es perpendicular al plano coronal. El eje lateral va de lado a lado y es perpendicular al plano sagital. El eje longitudinal va de arriba a abajo y es perpendicular al plano transversal. Ahora que conocemos los planos y ejes, veamos los principales movimientos del cuerpo humano, que es flexión y extensión. Movimiento en el plano sagital, la flexión reduce el ángulo entre dos segmentos del cuerpo, mientras que la extensión lo aumenta. La abducción y aducción es el movimiento en el plano coronal, que la abducción aleja una parte del cuerpo de la línea medial, mientras que la aducción la acerca. La rotación interna y externa, movimientos en el plano transversal, la rotación interna gira una parte del cuerpo hacia adentro y la rotación externa hacia afuera. La circunducción, movimiento circular que combina una flexión, extensión, aducción y aducción, o sea, todas en general. Pronación y supinación, movimiento específico del antebrazo en el plano transversal. La pronación gira la palma de la mano hacia abajo y la supinación gira hacia arriba. Entre estos conceptos es vital muchos campos, por ejemplo, el deporte. Los entrenadores de atletas utilizan el conocimiento de los movimientos para mejorar el rendimiento y prevenir lesiones. La fisioterapia, los terapeutas evalúan y tratan los problemas musculoesqueléticos basándose a estos principios. Educación física, los profesores diseñan ejercicios y actividades teniendo en cuenta los movimientos correctos y seguros. En resumen, los planos y los ejes del cuerpo humano son fundamentales para entender cómo nos movemos desde la flexión y extensión hasta la rotación, la circunducción, y cada movimiento tiene su lugar en nuestro estudio del cuerpo humano. Estructuras óseas de la cabeza, cuello y tronco. También exploraremos las estructuras óseas de cabeza, cuello y tronco. Hablaremos sobre el cráneo, las vértebras, el tórax y la pelvis y cómo estas estructuras se relacionan entre sí. Y vamos con cráneo. El cráneo es la estructura ósea que protege el cerebro y forma la base de la cara, que está compuesta por 22 huesos. Entre ellos pues está el hueso neurocráneo, que protege el cerebro, incluye el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, esfenoides y etomoides. También está el hueso viscerocráneo, que forma la estructura de la cara, incluye el maxilar, la mandíbula, cigonomático, el nasal, el lagrimal, el vomer, el palotino e inferiores. Las vértebras y columnas vertebrales son una estructura central en el cuerpo humano. Estas están compuestas por 32 vértebras, distribuidas en 5 regiones, que son cervicales, que son 7 vértebras, soportan y permiten el movimiento de la cabeza. La torácica, que tiene 17 vértebras y se articulan con las costillas y protegen órganos internos. El lumbar, que son 5 vértebras que soportan el peso de la parte superior del cuerpo.
Y también está la sacra, que son 5 vértebras y forman el sacro. El coxigea, que está formada por el coxis o la rabadilla. Luego está el tórax, que es una estructura formada. El tórax, que está formada por el esternón, que es un hueso plano en el centro del pecho. Las costillas, que son 12 pares, que se articulan con las vértebras torácicas y el esternón. Los cartílagos costales, que conectan las costillas al esternón y permiten la expansión del tórax durante la respiración. Pelvis es una estructura ósea que soporta el peso del cuerpo y protege los órganos pélvicos, que está compuesta por huesos coxales, cada uno de ellos por la fusión del ilión, isquión y pubis. El sacro es la parte inferior de la columna vertebral. El coxis, pues las vértices inferiores, articulaciones de la columna vertebral y el tórax. Las articulaciones de la columna vertebral y el tórax permiten el movimiento de la flexión del tronco. Las articulaciones intervertebrales entre los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales que actúan como amortiguadores. Las articulaciones facetarias entre la apófisis articular de las vértebras permiten la flexión, extensión y rotación de la columna. Las articulaciones costovertebrales entre las costillas y las vértebras torácicas permiten la expansión y contracción del tórax. Las articulaciones esternocostales entre las costillas y el esternón. Las estructuras óseas de la cabeza, cuello y tronco incluyen el cráneo, las vértebras, el tórax y la pelvis, que trabajan juntas para proteger órganos vitales que permiten el movimiento y soportar el peso del cuerpo. Las articulaciones de la columna vertebral y el tórax son esenciales para la flexibilidad y el funcionamiento de estas estructuras. El cráneo protege el cerebro y alberga estructuras sensoriales. Las vértebras cervicales, torácicas y lumbares soportan el cuerpo y permiten movimientos. Los músculos autóctonos, el tronco y el cuello, junto con el diafragma, son esenciales para la respiración y la postura. Ahora están las estructuras musculares y óseas. Las estructuras musculares y óseas de la cabeza, cuello, tronco, así como los movimientos asociados. También hablaremos sobre los músculos autóctonos del tronco, músculos del cuello, músculos del tórax, el diafragma y los músculos abdominales, además de la anatomía topográfica de estas regiones. La estructura ósea de la cabeza, cuello y tronco. Para entender el movimiento y la función de la cabeza, cuello y tronco, primero debemos conocer sus estructuras óseas, que estas incluyen como cráneo, que protege el cerebro, y la forma de la estructura de la cara. La columna vertebral soporta el cuello y protege la médula espinal, dividida en cervical, torácica, lumbar, sacra y cojínea. Cogígea. Caja torácica, que incluye el esternón, la caja de costillas, protegiendo los órganos torácicos. La pelvis soporta el peso del cuerpo y protege los órganos pélvicos. Los movimientos de la cabeza, cuello y tronco, que se realizan gracias a la interacción entre los músculos y huesos. Algunos movimientos principales que incluyen es la flexión, extensión, que es el doblar hacia adelante y hacia atrás, la inclinación lateral, que es doblar hacia los lados, que es la que estoy haciendo, la rotación, que es girar alrededor del eje longitudinal. Estos movimientos son posibles gracias a las articulaciones intervertebrales y los músculos que actúan sobre ella. Los músculos autóctonos del cuello y tronco y músculos del cuello son esenciales para el movimiento y la estabilidad. Los músculos autóctonos del tronco incluyen los músculos erectores de la columna, que emiten la postura y permiten la extensión y flexión lateral del tronco. Los músculos del cuello incluyen el esternocleidomastoide, que permite la flexión y la rotación de la cabeza, y los escalenos, que ayudan en la respiración y movimiento del cuello. Los músculos del tórax, diafragma y músculos abdominales juegan un papel crucial en la respiración y la estabilidad del tronco.
El músculo del tórax incluye los intercostales que eleva y deprime las costillas durante la respiración. El diafragma, principalmente el músculo de la respiración, separa el tórax del abdomen y se contrae para permitir la inhalación. Los músculos abdominales incluyen el recto abdominal, los oblicuos y el transverso abdominal, que permite la flexión, rotación y compresión del abdomen. La anatomía topográfica de la cabeza, cuello y tronco nos ayuda a entender la relación entre las diferentes estructuras entre la cabeza, el cuello y el tronco. La cabeza tiene la relación entre el cráneo, la cara y el cerebro, como lo hemos estado mencionando. El cuello incluye la disposición de la columna cervical, músculos, tráquea, esófago y vasos sanguíneos, importantes como las arterias carótidas. Tronco comprende las disposiciones de la columna vertebral, los órganos torácicos y los abdominales, su relación en los músculos y el esqueleto. Las estructuras óseas y musculares de la cabeza, cuello y tronco trabajan en conjunto para permitir el movimiento, la estabilidad, la protección de los órganos vitales. Ahora la introducción a las bases anatómicas del movimiento. El cuerpo humano es una máquina increíblemente compleja, compuesta por huesos, músculos y articulaciones que trabajan en armonía que permiten el movimiento. Para comprender cómo nos movemos es esencial conocer las estructuras anatómicas que componen la cabeza, cuello, tronco, así como los movimientos específicos de cada segmento, que también va de la mano con cada temas anteriores que hemos visto. Por ejemplo, el segmento de la cabeza, que es el cráneo que protege el cerebro y la forma de la estructura de la cara. Los movimientos principales de la cabeza incluyen pues, flexión, extensión, que es el doblar hacia adelante y hacia atrás, rotación, que es girar de lado a lado, la inclinación lateral, que es doblarlo hacia los lados. Los músculos clave que permiten estos movimientos incluyen el esternocleidomastoideo y los músculos suboccipitales. El segmento del cuello es una región flexible que soporta la cabeza y permite una amplia gama de movimientos. Las vértebras cervicales son esenciales para esta función. Los movimientos del cuello incluyen la flexión, extensión, que es doblar hacia adelante y hacia atrás, rotación, de girar de un lado hacia otro, la inclinación lateral, que es doblar hacia los lados. Los músculos principales involucrados son el esternocleidomastoideo y los escalenos, y los músculos profundos del cuello, como los músculos largos del cuello. Ahora, los segmentos del tronco, pues estos incluyen el tórax, la región lumbar y la pelvis. La columna vertebral es el eje central que permite la estabilidad y el movimiento del tronco. Los movimientos principales del tronco son flexión, extensión, doblar hacia adelante y hacia atrás, la inclinación lateral, que es doblar hacia los lados, prácticamente lo mismo que hemos visto, pero como que va cada tema con su respectivo cosa. La rotación, que es girar de lado a lado. Los músculos, la clave para estos movimientos son los erectores de la columna, el recto abdominal, los oblicuos y los músculos intercostales. Los músculos implicados en cada movimiento de cada segmento es la cabeza, que es la flexión extensión, es el esternocleidomastoideo y el trapecio, que de la parte superior. La rotación del esternocleidomastoideo es el esplenio, la inclinación lateral del
esternocleidomastoide, que son los escalenos, el cuello, que es flexión y extensión, esternocleidomastoide, escalenos y músculos largos del cuello. La rotación del esternocleidomastoide, esplenio, músculos profundos del cuello, y la inclinación lateral, que son los escalenos, los trapecios superiores y el elevador de la escápula. Ahora, el tronco, que es la flexión del recto abdominal, de los oblicuos, la extensión de los erectores de la columna multifidos, la inclinación lateral de los oblicuos, que son erectores de la columna y cuadro lumbar, la rotación, que es columna, la rotación, que son los oblicuos, multifidos, erectores de la columna, la conexión entre estructuras óseas y musculares. Es importante entender cómo las estructuras óseas y musculares trabajan juntas para producir movimientos. Los huesos actúan como palancas, las articulaciones como puntos de pivot y los músculos como motores que generan la fuerza. Es necesaria para el movimiento esa interacción que permite que cada segmento del cuerpo se mueva de manera coordinada y eficiente. Conocer las bases anatómicas del cuerpo humano nos ayuda a comprender cómo los movimientos, la cabeza, el cuello, el tronco, tienen estructuras óseas y musculares específicas que permiten una amplia gama de movimientos. Ahora, las extremidades superiores. Sí, también exploraremos las extremidades superiores enfocándonos en la ostología, las articulaciones y los músculos de la cintura escapular y del brazo. La ostología de las extremidades superiores es... Primero debemos conocer la estructura ósea. Las principales estructuras óseas de la extremidad incluyen el húmero, que es el hueso largo del brazo, radio, que es uno de los dos huesos del antebrazo ubicados en el lugar del pulgar, el cúbito o unla, el otro hueso del antebrazo ubicado en el dedo meñique, la escápula o omóplato, que es el hueso plano que forma la parte de la cintura escapular, y clavícula, no es cierto, pero sí, hueso clavícula, que es el hueso largo que conecta la escápula con el esternón, huesos del carpo, que son 8 huesos pequeños que forman la muñeca, los metacarpos, que son los huesos de la palma de la mano, y las falanges, que son los huesos de los dedos. Ahora, articulaciones y músculos de la cintura escapular que conectan las extremidades superiores con el tronco y permiten una gran movilidad. Las articulaciones principales son articulaciones acromioclavicular entre el acromión de la escápula y la clavícula, la articulación esternoclavicular entre el esternón y la clavícula, la articulación escapula-torácica no es una verdadera articulación, sino una relación funcional entre la escápula y la pared torácica. La articulación glenohumeral entre la escápula y el húmero, que es la más móvil del cuerpo. Los músculos principales que actúan sobre la cintura escapular incluyen el trapecio, que permite la elevación, retracción, rotación y rotación de la escápula. El serrato interior, que estabiliza la escápula contra la caja torácica. El romboides mayor y menor, que es retracción y elevación de la escápula. El deltoides, principal músculo del hombro, que es responsable de la aducción del brazo. La articulación del codo y músculos del brazo. La articulación del codo permite los movimientos del brazo y el antebrazo, que están compuestas por 3 articulaciones. La articulación húmero-unlar entre el húmero y el cúbito, que permite la flexión y extensión. La articulación húmero-radial entre el húmero y el radio, que también permite flexión y extensión. La articulación radiounlar proximal permite la pronación y supinación del antebrazo. Ahí iba a decir hombro, pero no es antebrazo. Los músculos principales que actúan sobre el codo y el brazo incluyen el bíceps braquial, que es bíceps braquial, que flexiona el codo y supina el antebrazo. Tríceps braquial, que extiende el codo. El braquial, que es el principal flexor del codo. El supinador y pronador redondo, que permite la supinación y pronación del antebrazo respectivamente. Las articulaciones y los músculos es fundamental para la función de las extremidades superiores, por ejemplo, al levantar el brazo, la articulación glenohumeral, que permite la abducción,
los músculos deltoides y supraespinoso que trabajan juntos para elevar el brazo. Los músculos intrínsecos de la mano ajustan la posición de los dedos para un agarre preciso. Las articulaciones de la muñeca y la mano, junto con los músculos dorsales ventrales del antebrazo, trabajan en conjunto para proporcionar movilidad y precisión. Entender estas estructuras nos ayudan a apreciar la complejidad y la capacidad funcional de nuestras manos en actividades cotidianas y especializadas. Los músculos intrínsecos de la mano ajustan la posición de los dedos para un agarre preciso. Las articulaciones de la muñeca y la mano, junto con los músculos dorsales ventrales del antebrazo, trabajan en conjunto para proporcionar movilidad y precisión. Entender estas estructuras nos ayudan a apreciar la complejidad y la capacidad funcional de nuestras manos en actividades cotidianas y especializadas. Vascularización e inervación de las extremidades superiores y anatomía topográfica. Bueno, pues la vascularización de las extremidades superiores es proporcionada por una red compleja de arterias, venas y capilares. Las principales arterias incluyen arteria subclavia, que se extiende desde el tronco hacia el brazo, arteria axilar, continuación de la subclavia en la región axilar, la arteria braquial, la principal arteria del brazo, la arteria radial y unlar se bifurcan desde la arteria braquial en el antebrazo y suministran la mano. Las venas correspondientes drenan hacia la vena cefálica, vena basílica y la vena mediana del antebrazo que forman el sistema venoso superficial y profundo. La inervación de las extremidades es proporcionada por nervios que transmiten señales sensoriales y motoras. Los nervios principales incluyen nervio radial, que inervan los músculos extensores del antebrazo y la mano. El nervio mediano inerva los músculos flexores de la muñeca y la mano. El nervio cubital, que inerva los músculos del antebrazo y la mano, además de proveer sensaciones a la parte unlar de la mano. Los nervios cutáneos proveen sensibilidad a la piel de las extremidades superiores. Anatomía topográfica de las extremidades superiores. Y pues la anatomía topográfica de las extremidades superiores describe la disposición de las estructuras superficiales y profundas, que estas incluyen las regionales del hombro y el brazo, desde la clavícula hasta el codo, incluyendo la articulación del hombro y los músculos del brazo. La región del codo y el antebrazo, desde el codo hasta la muñeca, abarcando los músculos flexores y extensores del antebrazo. La región de la muñeca y la mano, desde la muñeca hasta los dedos, incluyendo los huesos del carpo, metacarpos y falanges. Los puntos de referencia anatómicos, como las prominencias óseas y los puntos referenciales anatómicos, como las prominencias óseas y los puntos de la palmación para la identificación de las estructuras cables. La vascularización la inervación son fundamentales para el funcionamiento de nuestras manos y brazos, mientras que la anatomía topográfica nos ayuda a entender su disposición y función. Ahora hablaremos de las extremidades inferiores, osteología, articulaciones, músculos de la cintura pélvica. Entender estos aspectos es clave para comprender la estructura y funcionamiento de nuestras piernas y cadera. Las extremidades inferiores incluyen varios huesos fundamentales para el soporte de la locomoción, y pues estos huesos son el fémur, el hueso más largo y fuerte del cuerpo, forma parte del muslo, la rótula, patela, hueso semoide que protege la articulación de la rodilla, la tibia y el perone, hueso de la pierna, con la tibia soportando el peso principal del perone, ayudando a la estabilidad. Los huesos del pie, incluyendo el calcáneo, astrágalo, navicular, cuboides y tarsianos, falanges, que forman el arco del pie. Estos huesos forman la base estructural sobre la cual se sostienen y movilizan las extremidades inferiores. Ahora, las articulaciones de la cintura pélvica. La cintura pélvica conecta con las extremidades inferiores con el tronco y proporciona la estabilidad y soporte principales de la Las principales articulaciones son articulación coxofemoral, entre ellas el acetábulo del hueso coxal y la cabeza del fémur, permitiendo movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, navicular, cuboides y tarsianos, falanges, que forman el arco del pie.
Estos huesos forman la base estructural sobre la cual se sostienen y movilizan las extremidades inferiores. Ahora, las articulaciones de la cintura pélvica. La cintura pélvica conecta con las extremidades inferiores con el tronco y proporciona la estabilidad y soporte principales de la soporte. Las principales articulaciones son articulación coxofemoral, entre ellas el acetábulo del hueso coxal y la cabeza del fémur, permitiendo movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. La sínfisis del pubis, unión de fibra cartilaginosa entre los huesos púbicos, forman parte de la articulación pélvica. La articulación sacroiliaca entre el sacro y el hueso ilíaco transmite el peso del cuerpo y permite movimientos mínimos. Estas articulaciones son cruciales para la postura, el equilibrio y la transferencia de peso durante la marcha y otras actividades. Ahora, músculos de la cintura pelviana y extremidades inferiores. Las extremidades inferiores trabajan en conjunto para permitir movimientos precisos y poderosos, los cuales son los siguientes músculos, que incluyen los músculos glúteos, que es el glúteo mayor, medio y menor, que son los responsables de la extensión de abducción y rotación de la cadera. Músculos del muslo como el cuádriceps femoral, isquiotibiales y los abductores, que permiten la aducción de la cadera. Los músculos de la pantorrilla como el gastrocnemio y el sóleo, que permiten la flexión plantar del pie y la extensión de la rodilla. Estos músculos no solo facilitan la locomoción, sino también que mantienen la estabilidad y el equilibrio. La relación entre la osteología y las articulaciones y músculos, como por ejemplo, durante la flexión de la cadera, el muslo iliopoas trabajará conjunto a los flexores del muslo para levantar la pierna. La articulación de la rodilla permite la flexión y extensión controlada por el cuádriceps y los isquiotibiales. En el tobillo, los músculos de la pantorrilla como el gastrocnemio y el sóleo permiten la flexión plantar y la estabilidad durante el apoyo y el peso corporal. Las extremidades inferiores son estructuras complejas, integran huesos, articulaciones, músculos y proporcionar soporte y movilidad y estabilidad. Comprender esta anatomía nos ayuda a apreciar la capacidad de movimiento y funcionamiento de nuestras piernas y caderas en actividades diarias y deportivas. Las articulaciones de la rodilla, los músculos de la pierna, las articulaciones del tobillo y el pie, así como los músculos de la pierna y pie, tienen una complejidad de articulaciones de la rodilla, los músculos de la pierna, las articulaciones del tobillo y el pie, así como los músculos que permiten nuestra movilidad y estabilidad. La articulación de la rodilla es una de las más grandes y complejas del cuerpo humano y está conformada por el fémur, el hueso del muslo que forma la parte superior de la articulación, tibia, el hueso principal de la pierna que forma la parte inferior de la articulación, la rótula, que patela, un hueso sesamoide que protege la articulación y mejora el mecanismo de palanca. Los principales músculos que actúan sobre la rodilla incluyen el cuádriceps femoral, el grupo de cuatro músculos en la parte frontal del muslo que incluye el vasto lateral, el medial, el vasto intermedio, el recto femoral. Estos son los músculos responsables de la extensión de la rodilla.